¿Alguna vez has explotado contra alguien que amas y después te quedaste ahí, con ese sabor amargo en la boca, odiándote por no haber podido controlarte? ¿Has sentido ese calor subiendo por tu pecho? Esa presión en la cabeza que nubla todo pensamiento racional, como si alguien más tomara el control de tu cuerpo mientras tú solo puedes observar cómo arruinas todo. Quizás te has despertado en medio de la noche, recordando todas las veces que tus emociones te traicionaron, cuando dijiste cosas que no pensabas, cuando actuaste de formas que jurabas nunca harías, y tal vez empezaste a creer que así eres tú, que no puedes cambiar, que tu temperamento es simplemente tu naturaleza y estás condenado a vivir como un prisionero de tus propias reacciones. Pero, ¿y si te dijera que cada vez que tus emociones te controlan estás eligiendo la esclavitud sin darte cuenta? Que hay personas que enfrentan las mismas tormentas internas que tú, pero no dejan que esas tormentas dicten sus acciones. No es que no sientan rabia, miedo o frustración, simplemente aprendieron algo que la mayoría nunca comprenderá, que sentir una emoción y obedecer a esa emoción son dos cosas completamente diferentes. Bruce Lee descubrió algo en las profundidades del combate que la mayoría de las personas ignora toda su vida, que la emoción sin disciplina es autodestrucción disfrazada de autenticidad, que cada reacción impulsiva es una derrota que celebras como victoria, que mientras sigas creyendo que ser emocional es ser humano, seguirás siendo esclavo, porque cuando el miedo te paraliza antes de tomar una decisión importante, cuando la rabia te ciega y dices cosas que destruyen relaciones que tardaste años en construir, cuando la ansiedad te consume hasta que no puedes moverte, no estás siendo auténtico, estás siendo controlado por fuerzas que ni siquiera comprendes, como una marioneta que baila al ritmo de hilos invisibles, creyendo que cada movimiento es elección cuando en realidad es condena. Y ahí estás, sangrando sin darte cuenta. Este video no es sobre reprimir tus emociones o convertirte en un robot sin sentimientos. Es sobre entender que la verdadera libertad no viene de expresar cada impulso que sientes, sino de desarrollar la capacidad de elegir qué hacer con lo que sientes. Bruce Lee lo dominó en el ring y lo aplicó a cada aspecto de su vida. La disciplina no es el enemigo de la emoción, es el recipiente que transforma el caos en poder, el fuego salvaje en luz dirigida, la tormenta destructiva en energía pura. ¿Estás listo para descubrir por qué tu necesidad de ser emocional es exactamente lo que te mantiene débil? ¿Estás dispuesto a entender cómo Bruce Lee transformó sus propios demonios internos en la filosofía más poderosa de autodisciplina que el mundo haya visto? ¿Tienes el coraje de admitir que tal vez has estado confundiendo autenticidad con falta de control? Porque aquí viene algo brutal que cambiará todo. No es que tus emociones sean malas o equivocadas, es que mientras sigas dejando que ellas te dirijan, nunca serás libre, nunca serás poderoso, nunca serás verdaderamente tú. Pero espera, ¿y si existiera una forma de sentir profundamente sin ser controlado? ¿De tener pasión sin ser esclavo de ella? ¿De ser completamente humano sin ser víctima de tu propia humanidad? Bruce Lee lo descubrió en las profundidades del dolor y la frustración. Lo perfeccionó a través de años de batalla interna, y es más transformador de lo que imaginas. En la siguiente parte, verás exactamente cómo tus emociones te han estado saboteando toda tu vida sin que te dieras cuenta. ¿Estás listo para que se caiga la venda de tus ojos? Mira, déjame mostrarte algo que probablemente nunca notaste. Cada vez que te despiertas sintiéndote ansioso sin razón aparente, cada vez que explotas por algo pequeño que ni siquiera importa, cada vez que saboteas oportunidades porque el miedo te paraliza, no estás experimentando emociones aleatorias. Estás siendo controlado por patrones tan antiguos que ni siquiera recuerdas cuándo se instalaron. Son como programas ejecutándose en segundo plano, consumiendo tu energía, dictando tus decisiones, destruyendo tu vida mientras tú crees que simplemente estás siendo tú mismo. ¿Sabes cuántas veces has perdido oportunidades porque el miedo te convenció de que no estabas listo? ¿Cuántas relaciones has destruido porque la rabia tomó control de tu boca antes de que tu cerebro pudiera intervenir? ¿Cuántas noches has pasado despierto, ahogándote en ansiedad, mientras tu mente te tortura con escenarios que probablemente nunca sucederán? Bruce Lee vio algo que la mayoría de los maestros marciales de su época se negaban a admitir, que el verdadero enemigo nunca está afuera,
que puedes dominar todas las técnicas del mundo, puedes ser el peleador más rápido y fuerte, pero si no dominas el caos que vive dentro de ti, ya perdiste antes de comenzar. El oponente más peligroso no es el que tienes enfrente, es el que vive en tu cabeza, susurrándote miedos, alimentando tu rabia, saboteando cada intento de crecer. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas veces has dicho algo hiriente y después intentaste justificarlo con es que estaba enojado? ¿Cuántas decisiones terribles has tomado y las excusaste diciendo, es que sentí que era lo correcto? ¿Cuántas veces has usado tus emociones como escudo para evitar responsabilidad? Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Tus emociones mienten, te mienten constantemente, te dicen que estás en peligro cuando estás seguro. La ansiedad te grita que todo saldrá mal, que no eres suficiente, que deberías rendirte antes de intentarlo. Y tú le crees como si fuera la voz de la razón cuando en realidad es la voz del miedo disfrazada de protección. La rabia te convence de que atacar resolverá el problema, que elevar la voz te dará poder, que destruir algo te hará sentir mejor, cuando lo único que hace es encadenarte más fuerte a tu propia prisión emocional. El miedo te paraliza con visiones de fracaso, te muestra todas las formas en que podrías fallar, te hace creer que quedarte quieto es más seguro que moverte, cuando la verdad es que la inacción es la muerte lenta que elegiste, porque te daba menos miedo que vivir. Y ahí estás tú, obedeciendo como un soldado cumpliendo órdenes. Bruce Lee entendía algo que pocos tienen el coraje de enfrentar, que ser esclavo de tus emociones no es libertad, es la forma más profunda de prisión, porque ni siquiera ves las barras. Crees que estás siendo auténtico cuando gritas, que estás siendo honesto cuando atacas, que estás siendo fiel a ti mismo cuando dejas que cada impulso dicte tu vida. Pero la autenticidad sin disciplina no es libertad. Es caos, es un barco sin timón en medio de una tormenta, girando en círculos, hundiéndose lentamente mientras el capitán celebra que no está siguiendo un mapa. ¿Sabes qué descubrió Bruce Lee entrenando miles de horas? Que el momento entre el impulso y la acción es donde vive todo el poder. Ese espacio microscópico donde sientes la rabia subiendo pero aún no has cerrado el puño, donde sientes el miedo paralizándote, pero aún no has huido. Donde sientes la ansiedad consumiéndote pero aún no has colapsado. Ahí, en ese espacio casi invisible, está la diferencia entre ser humano y ser esclavo. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que ese espacio existe, sienten el impulso y actúan instantáneamente, automáticamente, como animales respondiendo a estímulos, como máquinas ejecutando programación, sin nunca detenerse a preguntarse si hay otra opción, si existe otra forma, si tal vez, solo tal vez, podrían elegir algo diferente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has actuado sin pensar y después te preguntaste por qué lo hiciste? ¿Cuántas veces has sentido que alguien más tomó control de tu cuerpo? ¿Cuántas veces has dicho, no quería hacer eso pero no pude evitarlo? Esa sensación de no poder evitarlo no es tu naturaleza. Es tu falta de entrenamiento. Es la evidencia de que nunca aprendiste a crear ese espacio entre estímulo y respuesta. Nunca desarrollaste la capacidad de observar tus emociones sin obedecerlas. Nunca entendiste que sentir rabia y actuar con rabia son dos universos completamente diferentes. Bruce Lee lo llamaba el arte de pelear sin pelear, pero no hablaba solo de combate físico. Hablaba de la batalla más importante que jamás enfrentarás. La guerra contra tus propios impulsos destructivos, la capacidad de sentir el fuego sin dejarte quemar, de reconocer el veneno sin beberlo, de ver la trampa sin caer en ella. Pero espera, ¿y si te dijera que cada vez que dejaste que tus emociones te controlaran, estabas entrenando tu propia debilidad? Que cada explosión de rabia, cada colapso de ansiedad, cada parálisis de miedo fue como hacer repeticiones en el gimnasio, pero en lugar de construir músculo, ¿estabas construyendo cadenas? Bruce Lee descubrió que la disciplina no se trata de represión, y lo que viene en la siguiente parte te mostrará por qué todo lo que creías sobre el autocontrol estaba completamente equivocado. ¿Estás listo para ver cómo te has estado entrenando en tu propia destrucción? Aquí está lo que nadie te dice sobre la disciplina. Cuando escuchas esa palabra, probablemente piensas en rigidez, en represión,
en convertirte en alguien frío que nunca siente nada. Te imaginas a un soldado sin emociones, a un monje que abandonó todo deseo, a alguien que sacrificó su humanidad en nombre del control, y por eso nunca la desarrollaste, porque pensaste que elegir disciplina significaba renunciar a ser tú. Pero Bruce Lee vio algo completamente diferente. Él entendió que la disciplina no mata la emoción, la refina, la transforma, la convierte en poder dirigido en lugar de explosión caótica, porque cada vez que sientes rabia sin actuar impulsivamente, cuando sientes miedo sin huir, cuando sientes ansiedad sin colapsar, no estás reprimiendo nada, estás alquimizando veneno en medicina, estás tomando la energía más destructiva que existe y transformándola en la fuerza más poderosa que jamás conocerás, como tomar fuego salvaje que quema todo a su paso y convertirlo en luz que ilumina el camino. Y ahí está el secreto que destruye todo lo que creías saber. ¿Sabías que Bruce Lee sentía miedo antes de cada pelea? ¿Que experimentaba ansiedad antes de cada demostración? ¿Que la rabia lo consumía cuando enfrentaba injusticia? No era un robot. No era un ser iluminado libre de emociones humanas. Era alguien que sentía todo, profundamente, visceralmente, pero que había desarrollado algo que la mayoría nunca desarrollará: la capacidad de usar esas emociones en lugar de ser usado por ellas. Mira cómo funciona realmente tu cerebro cuando las emociones toman control. Hay una parte primitiva, antigua, que solo conoce dos respuestas: atacar o huir. Cuando algo te amenaza, cuando algo te frustra, cuando algo te asusta, esa parte se activa instantáneamente. Libera químicos en tu sangre, acelera tu corazón, nubla tu pensamiento racional. Es pura supervivencia animal. Y aquí está el problema. Esa parte no sabe diferenciar entre un león que te persigue y un comentario hiriente en redes sociales, entre un peligro real de muerte y una presentación en el trabajo, entre una amenaza física y una conversación difícil. Reacciona igual a todo, con pánico, con violencia, con colapso. ¿Y qué haces tú cuando eso sucede? Obedeces, sin cuestionar, sin pensar, como si esa voz primitiva fuera la autoridad absoluta de tu vida, como si el miedo que sientes fuera evidencia irrefutable de peligro real, como si la rabia que hierve en tu pecho fuera justificación suficiente para destruir lo que amas. Bruce Lee descubrió algo en sus años de entrenamiento obsesivo que cambió completamente su comprensión del combate y de la vida, que el peleador que gana no es el más rápido ni el más fuerte, es el que permanece centrado mientras todo colapsa, el que puede sentir el caos interno sin convertirse en ese caos, el que observa sus propias emociones como un científico, observa un experimento, con curiosidad en lugar de juicio, con fascinación en lugar de miedo. Pero ¿cómo haces eso cuando la ansiedad te está comiendo vivo? ¿Cuando la rabia está hirviendo en tu sangre? ¿Cuando el miedo te tiene paralizado? Aquí viene la parte práctica que necesitas entender. Bruce Lee desarrolló algo que llamaba conciencia sin elección. No es meditación en el sentido tradicional. No es sentarte en silencio esperando que tus pensamientos desaparezcan. Es la capacidad de observar lo que está sucediendo dentro de ti sin inmediatamente reaccionar a ello, de notar la rabia sin cerrar el puño, de reconocer el miedo sin huir, de sentir la ansiedad sin colapsar. Suena simple, pero es lo más difícil que jamás intentarás, porque tu cerebro está entrenado para la reacción instantánea. Ves peligro, reaccionas. Sientes amenaza, atacas. Experimentas incomodidad, huyes. Ha sido así toda tu vida. Cada vez que obedeciste ese impulso, reforzaste el patrón. Lo hiciste más fuerte, lo convertiste en tu respuesta predeterminada, y ahora está tan arraigado que ni siquiera lo cuestionas. ¿Cuántas veces has justificado tus reacciones impulsivas diciéndote que no tuviste opción? ¿Cuántas veces has usado tus emociones como excusa para comportarte de formas que después lamentas? ¿Cuántas veces has dicho es más fuerte que yo cuando la verdad es que nunca intentaste ser más fuerte que eso? Bruce Lee sabía un secreto que la mayoría de las personas muere sin descubrir, que el músculo más importante que puedes desarrollar no está en tu cuerpo. Está en ese espacio microscópico entre el impulso y la acción. Cada vez que sientes el impulso de gritar, y en lugar de eso, respiras, estás haciendo una repetición. Cada vez que sientes el impulso de huir,
y en lugar de eso te quedas. Estás construyendo ese músculo. Cada vez que sientes el impulso de colapsar, y en lugar de eso observas, estás transformándote en algo más poderoso de lo que jamás imaginaste. Pero la mayoría nunca hace esa repetición, ni una sola vez, en toda su vida. Si este contenido está resonando contigo, haz clic en el botón de suscripción. Este canal existe para personas listas para despertar de patrones inconscientes. Tu apoyo hace posible seguir creando. Gracias. Ahora déjame mostrarte algo que probablemente te va a incomodar. Cada vez que dejaste que tus emociones te controlaran, cada vez que actuaste impulsivamente, cada vez que obedeciste ese primer impulso destructivo, no solo cometiste un error, grabaste más profundo el patrón, lo hiciste más automático, lo convertiste en tu identidad, porque tu cerebro aprende por repetición. Cuando haces algo una vez, creas un camino neural. Cuando lo haces 100 veces, ese camino se convierte en autopista. Cuando lo haces 1000 veces, se convierte en tu respuesta predeterminada, en quien crees que eres, en tu naturaleza inmutable. Pero aquí está la verdad liberadora. ¿Y si esa naturaleza que crees inmutable es solo un hábito que has reforzado tanto que olvidaste que es opcional? ¿Y si lo que llamas tu temperamento es solo la suma de miles de decisiones inconscientes que tomaste en fracciones de segundo? Bruce Lee entendía que cada momento es una oportunidad de entrenamiento, no solo en el gimnasio, no solo en el ring. Cada conversación difícil, cada frustración pequeña, cada momento de incomodidad. Y en la siguiente parte, verás exactamente cómo comenzar ese entrenamiento hoy. ¿Estás listo para descubrir el método específico que Bruce Lee usaba para transformar caos en poder? Bruce Lee tenía una práctica que hacía todos los días, incluso en los momentos más mundanos. La llamaba observación sin interferencia. Y no es lo que piensas. No se trata de sentarte en posición de loto esperando alcanzar el nirvana. Es mucho más brutal y práctico que eso. Es la capacidad de notar lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu mente, sin inmediatamente intentar arreglarlo, cambiarlo o huir de ello. ¿Sabes por qué esto es revolucionario? Porque toda tu vida has sido entrenado para hacer exactamente lo opuesto. Sientes ansiedad, buscas una distracción. Sientes rabia, buscas un blanco. Sientes miedo, buscas una salida. Nunca te quedas ahí, observando, permitiendo que la sensación exista sin convertirte en ella. Nunca desarrollaste la capacidad de ser el testigo de tu propia tormenta interna, en lugar de ser arrastrado por ella. Déjame darte algo concreto que puedes hacer hoy mismo. La próxima vez que sientas una emoción intensa subiendo, cualquiera que sea, haz esto. Detente por 3 segundos. Solo 3. No actúes. No hables. No reacciones. Simplemente observa dónde sientes esa emoción en tu cuerpo. ¿Está en tu pecho? ¿En tu garganta? ¿En tu estómago? ¿Es calor o es frío? ¿Es tensión o es vacío? ¿Se mueve o está estática? Esos 3 segundos son todo. Son la diferencia entre ser humano y ser esclavo, entre tener poder y ser controlado. Porque en esos 3 segundos, estás creando espacio. Estás interrumpiendo el patrón automático que ha controlado tu vida durante años, décadas tal vez. Estás diciendo no. Esta vez voy a elegir en lugar de reaccionar. Esta vez voy a observar en lugar de obedecer. Esta vez voy a ser más grande que este impulso. Bruce Lee entendía que no puedes controlar qué emociones aparecen. El miedo vendrá, la rabia surgirá, la ansiedad te visitará. Eso es parte de ser humano. Pero lo que sí puedes controlar, lo único que siempre puedes controlar, es el espacio entre la emoción y tu respuesta a ella. Ahí vive toda tu libertad. Ahí está todo tu poder. ¿Pero qué haces con esa emoción una vez que la observaste? ¿Simplemente desaparece? No. Aquí es donde la mayoría se confunde. Observar la emoción no la hace desaparecer mágicamente. Lo que hace es quitarle el poder de controlarte. La ves por lo que realmente es. Una sensación temporal. Una reacción química. Un patrón neural activándose. No es la verdad absoluta. No es una orden que debes obedecer. Es información. Datos. Nada más. Imagina que estás en una reunión importante y alguien dice algo que te enfurece. Sientes la rabia subiendo como lava en tu pecho. Tus puños se cierran. Tu mandíbula se tensa. El impulso es claro. Atacar.
defender, destruir, pero en lugar de obedecer, haces esos 3 segundos. Observas la sensación, la rabia sigue ahí, ardiendo, exigiendo acción, pero ahora hay espacio, y en ese espacio, puedes elegir, puedes decidir si atacar realmente te dará lo que quieres, o si hay una forma más efectiva de responder. La mayoría nunca llega a ese punto de elección, sienten y actúan, instantáneamente, automáticamente, y después se preguntan, ¿por qué su vida está llena de relaciones rotas, oportunidades perdidas, arrepentimientos que los persiguen en la noche? ¿Cuántas veces has saboteado algo importante porque no pudiste controlar tus impulsos por 3 segundos? ¿Cuántas relaciones has destruido porque reaccionaste antes de pensar? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque el miedo te convenció de huir antes de intentarlo? Bruce Lee vio algo que transformó completamente su enfoque del entrenamiento. Que el verdadero combate no sucede cuando estás en el ring, sucede en esos momentos mundanos, cotidianos, cuando nadie está mirando, cuando sientes frustración en el tráfico, cuando alguien te interrumpe mientras hablas, cuando algo no sale como planeaste. Esos son tus repeticiones. Esos son los momentos donde construyes o destruyes tu disciplina. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás haciendo una repetición. Cada vez que creas ese espacio de 3 segundos, estás construyendo el músculo. Cada vez que permites que la emoción exista sin convertirte en ella, estás transformándote en alguien más poderoso. Pero aquí está la parte difícil que nadie quiere escuchar. Vas a fallar. Muchas veces. Habrá momentos donde el impulso será tan fuerte que reaccionarás antes de recordar observar, donde la rabia tomará control de tu boca antes de que puedas detenerla, donde el miedo te paralizará antes de que puedas crear espacio. Y eso está bien, porque el error no es fallar. El error es fallar y no aprender nada de ello. Bruce Lee fallaba constantemente en sus entrenamientos, perdía peleas en el gimnasio, cometía errores técnicos, pero cada falla era información. Cada error era un maestro, cada derrota era una lección sobre qué necesitaba mejorar. No se castigaba por fallar, simplemente observaba qué salió mal y ajustaba para la próxima vez. ¿Puedes hacer eso con tus emociones? ¿Puedes observar tus reacciones impulsivas sin juzgarte brutalmente? ¿Puedes ver tus fallas como información en lugar de evidencia de que eres un desastre irreparable? Porque aquí está lo que necesitas entender. Cada vez que te juzgas duramente por reaccionar impulsivamente, estás reforzando el patrón. Estás creando más tensión emocional que eventualmente explotará en otra reacción impulsiva. Es un círculo vicioso. Reaccionas. Te odias por reaccionar. Esa autoodio crea más tensión. Esa tensión eventualmente explota en otra reacción. Y el círculo continúa. La disciplina no es perfección. Es práctica consciente. Es fallar y volver a intentarlo. Es crear ese espacio de 3 segundos, aunque la última vez no pudiste. Es observar la emoción aunque te controle 9 de cada 10 veces. Es seguir entrenando ese músculo, aunque parezca que no estás progresando. Bruce Lee sabía que el progreso en las artes marciales no es lineal. Entrenas durante semanas sin ver mejora. Fallas las mismas técnicas una y otra vez, y de repente, sin previo aviso, algo hace clic. Tu cuerpo entiende, tu mente se alinea, y lo que antes era imposible ahora es natural. Lo mismo sucede con la disciplina emocional. Pero espera, ¿y si te dijera que hay una técnica específica que Bruce Lee usaba cuando las emociones eran tan intensas que observar no era suficiente? ¿Cuando el fuego interno era tan fuerte que amenazaba con consumirlo? Bruce Lee descubrió algo en los momentos más oscuros de su vida. Algo que transformó no solo su arte marcial, sino su existencia completa. Y está en la siguiente parte. ¿Estás listo para descubrir el método que usó en sus momentos más desesperados? Hubo un momento en la vida de Bruce Lee que casi nadie conoce. Fue después de su lesión de espalda, cuando los doctores le dijeron que probablemente nunca volvería a practicar artes marciales. Imagina eso, tu identidad completa, todo por lo que has trabajado, todo lo que eres, destruido por una lesión. La rabia que sintió no fue normal, fue volcánica. Fue el tipo de furia que consume todo a su paso, que te hace querer destruir algo, cualquier cosa, solo para liberar esa presión insoportable en tu pecho. Pero aquí está lo que hizo que cambió todo. En lugar de explotar,
En lugar de permitir que esa rabia lo destruyera, la usó, la convirtió en combustible. Durante esos meses de recuperación forzada, desarrolló lo que llamaba la transmutación emocional. No es reprimir la emoción, no es fingir que no existe, es tomar esa energía destructiva y canalizarla hacia algo constructivo. ¿Sabes qué creó durante ese periodo de rabia y frustración? El sistema de combate más revolucionario que el mundo haya visto. Jeet Kune Do. Toda esa energía destructiva, todo ese fuego que podría haberlo consumido, lo transformó en creación, en filosofía, en arte. La misma rabia que podría haberlo destruido se convirtió en el motor de su mayor contribución a la humanidad. Déjame mostrarte cómo funciona esto en tu vida. Cuando sientes rabia, hay una cantidad masiva de energía moviéndose a través de tu sistema. Tu corazón late más rápido, tu sangre se acelera, tus músculos se tensan. Es energía pura. El problema no es la energía, el problema es hacia dónde la diriges. La mayoría la dirige hacia destrucción. Gritar, atacar, romper cosas, pero esa misma energía puede dirigirse hacia creación, resolver el problema, entrenar más duro, construir algo. Bruce Lee vio algo que pocos comprenden, que la emoción intensa es como electricidad, no es buena ni mala, simplemente es energía. Puedes usarla para iluminar tu casa o para electrocutarte. La diferencia no está en la electricidad, está en cómo la canalizas. Aquí está la técnica específica que él usaba. Cuando sentía una emoción intensa, especialmente rabia o frustración, se movía, físicamente, inmediatamente, no para escapar de la emoción, sino para darle un canal. Entrenaba, golpeaba el saco pesado, practicaba técnicas, corría, hacía flexiones hasta que sus músculos gritaban. La energía de la rabia se convertía en energía de entrenamiento. La frustración se transformaba en determinación. El dolor emocional alimentaba el crecimiento físico. ¿Ves lo que hizo ahí? No reprimió nada. No fingió no estar enojado. Sintió toda la rabia. Permitió que la energía se moviera a través de él, pero la dirigió hacia algo que lo hacía más fuerte en lugar de algo que lo destruía. ¿Pero qué haces cuando no puedes moverte físicamente? Cuando estás en medio de una conversación, en tu trabajo, en un lugar donde no puedes empezar a hacer flexiones. Aquí es donde entra la segunda parte de su técnica, la respiración consciente bajo presión. Bruce Lee descubrió que la forma en que respiras determina la forma en que experimentas tus emociones. Cuando estás enojado, tu respiración se vuelve superficial y rápida. Cuando estás ansioso, contienen la respiración sin darte cuenta. Cuando estás asustado, respiras desde tu pecho en lugar de tu diafragma, y cada uno de esos patrones de respiración refuerza la emoción, la hace más intensa, te hunde más profundo en ella. Pero si cambias conscientemente tu respiración, cambias la emoción, no la eliminas, la transformas, la domesticas. La técnica es simple, pero requiere práctica brutal. Cuando sientas una emoción intensa y no puedas moverte físicamente, haz esto. Inhala profundamente durante 4 segundos. Siente el aire llenando tu abdomen, no tu pecho. Mantén la respiración durante 4 segundos. Exhala lentamente durante 6 segundos. Repite 5 veces. No más. 5 ciclos. ¿Qué está sucediendo fisiológicamente? Estás activando tu sistema nervioso parasimpático. Estás diciéndole a tu cuerpo que no estás en peligro real. Estás creando espacio entre la emoción y tu respuesta. Pero aquí está la clave que la mayoría pierde. No estás haciendo esto para eliminar la emoción. La estás haciendo para recuperar el control sobre cómo respondes a ella. Bruce Lee sabía que el guerrero más peligroso no es el que nunca siente miedo. Es el que siente miedo profundamente pero no permite que ese miedo dicte sus acciones. El que puede estar temblando por dentro pero permanecer firme por fuera. El que reconoce la ansiedad pero se mueve de todos modos. ¿Sabes cuántas oportunidades has perdido porque esperaste a que el miedo desapareciera antes de actuar? ¿Cuántas veces has pensado cuando ya no tenga miedo? Entonces lo haré. Eso nunca llega. El miedo nunca desaparece completamente. Lo que cambia es tu relación con él. Aquí está la verdad brutal que necesitas escuchar. Vas a sentir miedo toda tu vida. Cada vez que intentes algo importante, cada vez que te arriesgues,
Cada vez que crezcas más allá de tu zona de confort, el miedo estará ahí, no como un enemigo, sino como una señal de que estás en el lugar correcto, haciendo algo que importa, expandiéndote más allá de los límites que te impusiste. La pregunta no es cómo elimino el miedo, la pregunta es cómo actúo a pesar del miedo, cómo permito que exista sin permitir que me paralice, cómo uso su energía como combustible en lugar de dejar que me consuma. Bruce Lee tenía un mantra que repetía antes de cada pelea importante: no pienso, luego no soy, luego soy libre. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando estás atrapado en tu cabeza, analizando cada escenario, preocupándote por cada resultado posible, ya perdiste, porque en ese estado eres puro miedo, pura ansiedad, pura parálisis. Pero cuando sales de tu cabeza y entras en tu cuerpo, cuando te mueves sin pensar demasiado, cuando actúas desde un lugar de entrenamiento en lugar de reacción, ahí es donde vive la libertad. ¿Cuántas veces tu pensamiento excesivo te ha paralizado? ¿Cuántas oportunidades has analizado hasta la muerte? ¿Cuántas veces has pensado tanto sobre algo que terminaste sin hacer nada? La disciplina emocional no es pensar más claramente. A veces es pensar menos. Es confiar en tu entrenamiento. Es actuar desde un lugar de práctica repetida en lugar de análisis paralizante. Es saltar antes de que tu mente tenga tiempo de darte 1000 razones para no hacerlo. Pero aquí viene algo que va a incomodarte. ¿Y si todo este tiempo has estado usando el pensamiento como una forma de evitar sentir? ¿Y si tu análisis constante es solo una estrategia elaborada para no enfrentar las emociones que viven debajo? ¿Y si tu necesidad de entenderlo todo es solo miedo disfrazado de racionalidad? Bruce Lee entendió algo que cambió completamente su aproximación al combate y a la vida, que a veces la acción es la única forma de salir del infierno mental. Y en la siguiente parte, verás exactamente cómo aplicar esto cuando sientes que estás ahogándote en tus propias emociones. ¿Estás listo para descubrir por qué el movimiento es más poderoso que el pensamiento? La mayoría de las personas intenta pensar para salir de sus problemas emocionales. Analizan por qué se sienten así. Buscan el origen de su ansiedad. Intentan racionalizar su miedo. Y mientras tanto, se hunden más profundo. Porque hay ciertos estados emocionales que el pensamiento no puede resolver. De hecho, el pensamiento los empeora. Es como intentar apagar un incendio con gasolina mientras te convences de que estás usando agua. Bruce Lee lo descubrió de la forma más brutal. Había momentos donde la frustración era tan intensa, la duda tan paralizante, que ninguna cantidad de filosofía o análisis ayudaba. Y ahí entendió algo fundamental. El cuerpo sabe cosas que la mente nunca comprenderá. Cuando tu cabeza está atrapada en bucles infinitos de preocupación, tu cuerpo tiene la respuesta. Cuando tu mente está paralizada por el miedo, tu cuerpo puede moverse de todos modos. Déjame darte un ejemplo concreto. Estás en tu casa, abrumado por ansiedad. Tu mente está corriendo a 1000 por hora, imaginando todo lo que puede salir mal, reviviéndola cada error del pasado, proyectando cada catástrofe futura. Puedes quedarte ahí, intentando pensar tu camino hacia la calma, analizando de dónde viene la ansiedad, o puedes hacer lo que Bruce Lee hacía, moverte. Sal a caminar, no un paseo relajado, una caminata intensa, rápida, que obligue a tu cuerpo a trabajar, o haz 20 flexiones, o corre en tu lugar durante 2 minutos, o haz cualquier cosa que requiera esfuerzo físico inmediato. ¿Qué sucede? La energía de la ansiedad, que estaba atrapada en tu cabeza creando caos, ahora tiene un canal, se mueve a través de tu cuerpo, se transforma de parálisis mental en movimiento físico. No es magia, es biología. Cuando te mueves intensamente, tu cerebro libera químicos diferentes. La espiral descendente de ansiedad se interrumpe, no porque hayas resuelto el problema que te preocupaba, sino porque cambiaste tu estado interno. Y desde ese nuevo estado, desde ese lugar de claridad que el movimiento crea, puedes ver las cosas de forma diferente. Bruce Lee vio algo que la mayoría ignora completamente, que la mente sigue al cuerpo, no al revés, que cambiar tu fisiología cambia tu psicología, porque cuando estás encorvado, con los hombros caídos, la cabeza baja, respirando superficialmente, tu cerebro interpreta eso como derrota, como peligro,
como razón para estar ansioso o deprimido, y genera más pensamientos que coinciden con esa postura, más razones para sentirte mal, más evidencia de que todo está mal, creando un bucle que se alimenta a sí mismo hasta que estás completamente consumido. Pero cuando enderezas tu columna, levantas tu pecho, respiras profundamente, tu cerebro recibe una señal diferente. Interpreta eso como fuerza, como seguridad, como capacidad, y comienza a generar pensamientos que coinciden con esa postura. ¿Suena demasiado simple? Bueno, ahí está tu problema. Has estado buscando soluciones complejas para problemas que tienen respuestas simples, pero brutalmente difíciles de implementar, no porque sean complicadas, sino porque requieren que hagas algo en lugar de pensar sobre hacer algo. Aquí está el método específico que Bruce Lee desarrolló para esos momentos de colapso emocional. El reinicio físico. Cuando sientas que estás cayendo en un estado emocional destructivo, cuando la ansiedad esté subiendo, cuando la depresión esté hundiéndote, cuando la rabia esté hirviendo, no analices, actúa. Primero, cambia tu postura inmediatamente. Párate derecho, hombros hacia atrás, cabeza en alto, aunque no lo sientas, especialmente si no lo sientes. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre una postura genuina y una actuada. Responde igual a ambas. Segundo, respira como alguien fuerte, no como alguien que está colapsando. Respiraciones profundas, lentas, desde el abdomen. 5 ciclos completos. Inhala fuerza, exhala miedo. No es visualización hippie, es reprogramación neurológica. Tercero, muévete con intensidad durante 2 minutos, solo 2, pero dale todo, como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto modo, sí depende. Tu vida emocional, tu estabilidad mental, tu capacidad de funcionar, todo está en juego en esos 2 minutos de movimiento intenso. ¿Qué estás haciendo realmente? Estás interrumpiendo el patrón. Estás diciendo no. Esta espiral descendente termina ahora. No voy a quedarme atrapado en mi cabeza. No voy a dejar que esta emoción me controle. Voy a moverme a través de ella. Literalmente. Bruce Lee entendía que el guerrero no es el que nunca cae. Es el que sabe cómo levantarse rápidamente. El que no se queda en el suelo analizando por qué cayó, lamentándose de la caída, sintiéndose mal por estar caído. El que simplemente se levanta y continúa. ¿Cuánto tiempo pasas en el suelo emocional después de una caída? ¿Cuántos días desperdicias sintiendo lástima por ti mismo? ¿Cuántas horas pierdes analizando qué salió mal en lugar de simplemente levantarte y seguir? La velocidad de recuperación es todo. No es cuántas veces caes, es qué tan rápido te levantas. No es si sientes ansiedad, depresión o rabia. Es cuánto tiempo permites que esos estados controlen tu vida. Si estás en el proceso de recuperar tu poder emocional, encontrarás valor en mi libro Filosofía Bruce Lee, Disciplina Emocional. Descompone las ideas de Bruce Lee y te da herramientas para proteger tu energía. Link en el comentario fijado. Pero aquí viene la parte que la mayoría no quiere escuchar. Este reinicio físico funciona, pero solo si lo haces, y la mayoría no lo hace, porque cuando estás en medio del colapso emocional, cuando la ansiedad te tiene agarrado, cuando la depresión te está hundiendo, lo último que quieres hacer es moverte. Quieres quedarte quieto. Quieres hundirte más profundo en el sofá. Quieres esconderte bajo las cobijas. Quieres cualquier cosa menos esfuerzo físico. Y ahí está el test real de disciplina. No cuando te sientes bien, cuando te sientes destruido, no cuando tienes energía, cuando estás agotado, no cuando estás motivado, cuando no quieres hacer nada excepto desaparecer. Bruce Lee sabía que el momento más importante para entrenar no es cuando te sientes inspirado, es cuando te sientes derrotado, porque entrenar cuando estás motivado es fácil. Cualquiera puede hacer eso, pero entrenar cuando cada fibra de tu ser te está gritando que pares, que te rindas, que no vale la pena, ese es el entrenamiento que realmente te transforma. ¿Cuántas veces has esperado a sentirte mejor para empezar a hacer lo que sabes que te haría sentir mejor? ¿Cuántas veces has dicho cuando tenga más energía, entonces me moveré, sin darte cuenta de que moverte es lo que crea la energía? ¿Cuántas veces has usado cómo te sientes como excusa para no hacer lo que cambiaría cómo te sientes? La disciplina no es hacer lo correcto cuando es fácil,
Es hacer lo correcto especialmente cuando es difícil. Es actuar en contra de cada impulso que te grita que no lo hagas. Es elegir el camino duro cuando el camino fácil está justo ahí, tentándote con promesas de comodidad que solo te hundirán más profundo. Pero espera, ¿y si te dijera que hay algo aún más profundo que el movimiento físico? Algo que Bruce Lee descubrió en sus momentos más oscuros, que transformó no solo su entrenamiento, sino su comprensión completa de qué significa ser humano. Bruce Lee vio algo en la naturaleza del sufrimiento que la mayoría huye toda su vida, y lo que encontró ahí cambia todo. Está en la siguiente parte. ¿Estás listo para enfrentar la verdad más incómoda sobre la disciplina emocional? Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. A veces, el sufrimiento no tiene propósito. A veces, el dolor no te está enseñando nada. A veces, simplemente duele, y punto. Y toda esta narrativa de que todo pasa por una razón, de que el universo te está probando, de que hay una lección escondida en cada momento difícil, es solo una forma elaborada de evitar enfrentar la realidad más brutal de la existencia humana, que a veces la vida simplemente te golpea y no hay razón, no hay justicia, no hay significado cósmico detrás de ello. Bruce Lee lo entendió cuando su espalda se rompió, cuando los doctores le dijeron que tal vez nunca volvería a caminar normalmente. No había lección ahí, no había propósito divino, solo había dolor, frustración, y la posibilidad real de que todo por lo que había trabajado desapareciera, y en ese momento, tuvo que enfrentar algo que cambió completamente su filosofía, que el significado no viene del sufrimiento, tú le das significado al sufrimiento, que el dolor no tiene mensaje inherente, tú decides qué mensaje extraer de él, tú eliges si ese momento de quiebre te destruye o te reconstruye, si esa herida te define o te refina, si ese golpe brutal te deja en el suelo para siempre, o se convierte en el momento donde finalmente decides levantarte de forma diferente, más fuerte, más consciente, más vivo de lo que jamás has estado. Y ahí está la libertad más aterradora que jamás enfrentarás. ¿Sabes por qué es aterradora? Porque significa que no hay excusas. No puedes culpar al universo. No puedes decir que el dolor te rompió como si fueras un objeto pasivo sin elección. No puedes esconderte detrás de la idea de que eres víctima de fuerzas más grandes que tú. Tienes que admitir algo devastador, que en cualquier momento, sin importar qué tan mal estén las cosas, todavía tienes la capacidad de elegir cómo respondes. Bruce Lee descubrió algo en esos meses de recuperación que transformó todo. Llamaba a ese período el gran silencio, no porque dejara de hablar, sino porque por primera vez en su vida, se quedó quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que vivía debajo de toda la actividad, el entrenamiento constante, la búsqueda incesante de perfección. Y lo que escuchó no fue agradable. Escuchó miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de ser olvidado, miedo de que sin sus habilidades físicas no era nadie. Escuchó rabia, rabia contra su cuerpo por traicionarlo, rabia contra el destino por robarle lo que más amaba, rabia contra sí mismo por no ser invencible, y escuchó algo aún más profundo, un vacío que había estado llenando con actividad constante toda su vida. La mayoría de las personas nunca llega a ese lugar de silencio, se mantienen ocupadas, distraídas, en movimiento constante, porque si se detienen, si realmente se quedan quietas, tendrían que enfrentar lo que vive en las profundidades, y eso aterroriza más que cualquier oponente externo. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste completamente quieto, no viendo tu teléfono, no escuchando música, no haciendo nada excepto estar contigo mismo? ¿Cuánto tiempo duraste antes de necesitar una distracción? ¿5 minutos? ¿2? ¿30 segundos? Bruce Lee entendió que hay algo llamado el integrado. No es una persona específica, es un arquetipo. Es lo que te conviertes cuando finalmente dejas de huir de tus propias profundidades. Cuando te sientas con tu dolor, en lugar de correr de él, cuando miras tus miedos directamente sin parpadear, cuando permites que la ansiedad te visite sin intentar destruirla inmediatamente. El integrado no es alguien que superó sus emociones, es alguien que las integró, que tomó cada parte de sí mismo que odiaba, cada sombra que había escondido, cada debilidad que había negado, y las trajo a la luz, no para celebrarlas, no para justificarlas, sino para reconocerlas,
entenderlas y elegir conscientemente qué hacer con ellas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre represión e integración? La represión es empujar algo hacia abajo, pretender que no existe, usar toda tu energía para mantenerlo enterrado. La integración es traerlo a la superficie, mirarlo directamente y decir sí, esto también es parte de mí, y ahora elijo qué hacer con ello. Cuando reprimes la rabia, vive en tu sombra, se acumula, crece y eventualmente explota en el peor momento posible. Cuando integras la rabia, la reconoces, la entiendes como energía y la canalizas conscientemente, ya no te controla porque dejó de ser este monstruo escondido en la oscuridad. Es solo energía que puedes dirigir. Bruce Lee tenía un ejercicio que hacía cuando sentía que las emociones oscuras lo estaban consumiendo. Se sentaba en silencio completo, sin música, sin distracciones, y permitía que la emoción estuviera ahí, completamente, sin intentar cambiarla, arreglarla o escapar de ella. Solo la sentía, la observaba, la dejaba moverse a través de él como una ola. Suena simple, pero es lo más difícil que jamás harás, porque tu instinto será huir. Tu mente te dará 1000 razones para pararte. Te dirá que esto no está funcionando, que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo, pero si te quedas, si permites que la ola te atraviese sin ahogarte en ella, algo extraordinario sucede. La emoción cambia, no desaparece, cambia. Se transforma de este monstruo aterrador en algo que puedes sostener, en algo que entiendes, en algo que, extrañamente, te hace sentir más completo en lugar de más roto. ¿Cuántas partes de ti mismo has estado rechazando? ¿Cuánta energía gastas todos los días intentando ser alguien que no eres? ¿Cuánto te odias por sentir cosas que piensas que no deberías sentir? La disciplina emocional no es eliminar las emociones que no te gustan. Es desarrollar la capacidad de estar con cualquier emoción sin ser destruido por ella, de sentir rabia sin atacar, de sentir miedo sin huir, de sentir tristeza sin colapsar, de sentir alegría sin aferrarte desesperadamente a ella. Bruce Lee llamaba a esto el agua que fluye. El agua no lucha contra los obstáculos, no se frustra cuando encuentra una roca, simplemente fluye alrededor, encima, debajo. Toma la forma del recipiente pero nunca pierde su esencia. Es suave pero puede desgastar piedra. Es adaptable pero imparable. Tus emociones son como el agua. Fluyen, cambian, se mueven. El problema es que intentas detenerlas, controlarlas, mantenerlas en su lugar, y eso crea presión. Esa presión eventualmente explota. O te congelas, te vuelves rígido, inflexible, quebradizo, y la primera tormenta real te rompe. Pero ¿qué pasa si en lugar de luchar contra el flujo, aprendes a moverte con él, a reconocer cuando la rabia está subiendo y crear espacio para ella sin dejar que te controle, a sentir el miedo completamente pero actuar de todos modos, a permitir que la tristeza te visite pero no te defina? Esto no es rendición, es maestría, es la diferencia entre ser arrastrado por el río y navegar conscientemente a través de él. Ambos están en el agua. Ambos sienten la corriente, pero uno está ahogándose mientras el otro está navegando. Bruce Lee vio que la mayoría de las personas vive en guerra constante consigo mismas. Odian sus emociones, luchan contra sus impulsos, se castigan por sentir lo que sienten, y esa guerra interna los destruye más que cualquier enemigo externo jamás podría. Pero el integrado hace algo diferente. Hace las paces con su sombra, reconoce la bestia dentro pero no la deja conducir. Acepta su humanidad completa sin usarla como excusa, y en la siguiente parte, verás exactamente cómo hacer ese proceso de integración tú mismo, cómo tomar todo lo que has rechazado y convertirlo en tu mayor fuente de poder. ¿Estás listo para encontrarte con las partes de ti que has estado evitando toda tu vida? El proceso de integración no es lo que piensas, no es sentarte a meditar esperando alcanzar algún estado de paz absoluta, donde nunca más sientes nada negativo. No es terapia interminable analizando tu infancia. No es afirmaciones positivas frente al espejo pretendiendo que eres perfecto. Es mucho más brutal y honesto que todo eso. Bruce Lee desarrolló un método específico que llamaba el inventario de sombras. Y aquí está cómo funciona en tu vida real, hoy mismo. Toma papel y lápiz. Sí, físicamente, no en tu teléfono.
Hay algo en el acto de escribir a mano que hace que esto sea real de una forma que tipear nunca logra. Y vas a escribir una lista de todo lo que odias de ti mismo, todo lo que has intentado esconder, todo lo que te avergüenza admitir. Escribe: soy cobarde cuando, soy manipulador cuando, soy débil cuando, soy cruel cuando, soy egoísta cuando. No termines las frases inmediatamente, déjalas ahí. Permítete sentir la incomodidad de verlas escritas. Y después, cuando estés listo, completa cada una con honestidad brutal, no con la versión que le contarías a alguien más, la verdad real que solo tú conoces. Esto va a doler. Debería doler, porque estás mirando directamente a las partes de ti que has gastado años, décadas tal vez, intentando negar. Estás admitiendo que no eres el héroe perfecto de tu propia historia, que hay momentos donde eres el villano, que tienes capacidad para crueldad, cobardía, egoísmo, manipulación. ¿Sabes por qué esto es liberador y no destructivo? Porque cuando admites estas cosas, cuando las traes a la luz conscientemente, dejan de controlarte desde las sombras. Ya no pueden sabotearte sin que te des cuenta. Ya no pueden explotar en el peor momento posible, porque las has estado reprimiendo. Las conoces, las reconoces. Y desde ese lugar de conocimiento consciente, puedes elegir. Bruce Lee entendía que la verdadera fuerza no viene de pretender ser perfecto, viene de conocer exactamente tus debilidades y elegir no actuar desde ellas. El guerrero que niega su capacidad para la crueldad, eventualmente será cruel sin darse cuenta, pero el guerrero que reconoce esa capacidad, que la mira directamente y dice sí, esto vive en mí, ese guerrero puede elegir conscientemente la compasión porque conoce la alternativa. Aquí está el segundo paso. Después de hacer tu inventario de sombras, vas a hacer algo contraintuitivo. Vas a escribir: agradezco mi cobardía porque, agradezco mi crueldad porque, agradezco mi debilidad porque, y vas a encontrar el regalo escondido en cada una de esas sombras. ¿Suena ridículo? Espera, tu cobardía te enseñó cautela. Te mostró el valor del miedo como información, te obligó a pensar antes de actuar. Tu crueldad te mostró tu poder, te reveló que tienes la capacidad de defenderte, de establecer límites, de decir no. Tu debilidad te conectó con tu humanidad, te dio empatía por otros que sufren, te enseñó que pedir ayuda no es rendición. Cada sombra tiene un regalo si tienes el coraje de buscarlo. No estás justificando comportamientos destructivos. Estás extrayendo la lección, la fuerza, el poder que vive incluso en tus peores partes. Estás reclamando la energía que has gastado odiándote y transformándola en comprensión, en aceptación, en elección consciente. Bruce Lee vio algo que transformó completamente su entrenamiento, que los oponentes más peligrosos eran los que habían integrado su lado oscuro, los que conocían su capacidad para violencia pero elegían cuándo usarla. Los que entendían su propia crueldad pero la canalizaban en momentos donde era necesaria, los que aceptaban su miedo pero no dejaban que los paralizara. El peleador que niega que tiene miedo es el primero en congelarse cuando llega el peligro real, porque el miedo lo toma por sorpresa, no sabe qué hacer con él, pero el peleador que conoce íntimamente su miedo, que ha sentado con él en silencio, que lo ha integrado, ese peleador siente el miedo y se mueve de todos modos. Usa la adrenalina, canaliza la tensión, transforma el impulso de huir en velocidad de ataque. ¿Cuánta energía has gastado intentando ser alguien que no eres? ¿Cuánto te has castigado por tener pensamientos oscuros? ¿Cuántas veces has sentido vergüenza por sentimientos que todos los humanos tienen? Aquí está la verdad. Cada persona que conoces tiene las mismas sombras que tú. La única diferencia es que algunos las esconden mejor. Algunos las niegan más convincentemente. Algunos han construido máscaras más elaboradas. Pero debajo de todo eso, todos somos humanos completos. Luz y oscuridad, fuerza y debilidad, bondad y crueldad, coraje y cobardía. La diferencia entre el integrado y todos los demás no es que el integrado no tiene sombras. Es que el integrado dejó de huir de ellas. Dejó de pretender ser perfecto. Dejó de gastar energía manteniendo una imagen. En lugar de eso, tomó toda esa energía y la dirigió hacia algo más poderoso. Elección consciente. Bruce Lee tenía un ejercicio avanzado para esto. Una vez que habías hecho tu inventario de sombras,
Una vez que habías encontrado los regalos escondidos, venía la parte más difícil: actuar desde tus sombras conscientemente en situaciones controladas. Suena peligroso, y lo es si no lo haces correctamente. Pero aquí está el punto. Si nunca accedes conscientemente a tu crueldad, a tu manipulación, a tu lado oscuro, entonces cuando esas partes emergen, y eventualmente lo harán, estarás a su merced. Pero si practicas acceder a ellas conscientemente, en momentos donde tú eliges, entonces cuando surjan naturalmente, no te controlarán, las reconocerás, sabrás exactamente qué están haciendo, y podrás decidir si permites que continúen o no. Por ejemplo, si has identificado que tienes capacidad para manipulación, practica usarla conscientemente en situaciones de bajo riesgo. Nota cómo funciona, qué impulso te lleva a hacerlo, cómo se siente, y después elige no hacerlo. Elige la honestidad en su lugar. Pero ahora es una elección consciente en lugar de una reacción automática que niegas estar teniendo. ¿Ves la diferencia? No estás reprimiendo la manipulación, la conoces, la entiendes, sabes exactamente cómo funciona, y desde ese lugar de conocimiento, eliges algo diferente. Eso es poder real, eso es integración real. La mayoría de las personas son marionetas de sus propias sombras porque nunca las miraron directamente. Actúan desde sus peores impulsos, y después dicen, no sé qué me pasó, pero tú sabes exactamente qué te pasó. Conoces cada hilo que te mueve, y cuando conoces los hilos, puedes cortarlos, o mejor aún, puedes elegir conscientemente cuándo y cómo moverte. Bruce Lee entendía que la maestría no es la ausencia de oscuridad, es la capacidad de danzar con ella sin ser consumido, de reconocer cuando tu sombra está hablando pero no dejarla tomar control de tu boca, de sentir los impulsos destructivos pero elegir acciones constructivas, de ser completamente consciente de tu capacidad para mal, pero dedicar esa energía hacia el bien. ¿Estás empezando a ver cómo esto cambia todo? Ya no eres víctima de tus impulsos, ya no te sorprendes a ti mismo con reacciones que no entiendes. Ya no tienes que odiarte por tener pensamientos oscuros. Los conoces, los reconoces, y desde ese lugar de conocimiento consciente, tienes verdadera elección. Pero aquí viene la parte final que separa a los que integran de los que solo intelectualizan esto. Tienes que vivirlo, tienes que hacer el inventario, tienes que sentarte con tu incomodidad, tienes que practicar acceder conscientemente a tus sombras. No puedes solo leer sobre esto y esperar cambiar. El conocimiento sin acción es solo otra forma de evitar el trabajo real. Y el trabajo real es brutal. Es enfrentar las partes de ti que has odiado. Es admitir cosas sobre ti mismo que preferirías negar. Es ver claramente tu capacidad para destrucción y elegir construcción de todos modos. Es tomar toda esa energía que has usado para mantener máscaras y dirigirla hacia autenticidad real. No la autenticidad falsa de expresar cada impulso, sino la autenticidad profunda de conocerte completamente y elegir conscientemente quién quieres ser en cada momento. Pero espera, ¿y si después de todo este trabajo de integración, después de conocer tus sombras y hacer las paces con ellas, todavía enfrentas momentos donde todo colapsa? ¿Donde las emociones son tan intensas que incluso tu disciplina entrenada tambalea? Bruce Lee enfrentó esos momentos, y lo que descubrió en ellos es lo que finalmente completa todo este viaje. Está en la siguiente parte. ¿Estás listo para ver qué hacer cuando incluso tu mejor disciplina no es suficiente? Hubo un momento en la vida de Bruce Lee que pocas personas conocen. Fue después de la muerte de su maestro, Ip Man. Bruce sintió algo que nunca había experimentado con esa intensidad, un vacío devastador que ninguna técnica podía llenar. Ningún entrenamiento podía eliminar, ninguna filosofía podía explicar. Por primera vez en su vida, toda su disciplina, todo su control, toda su maestría emocional, no fue suficiente, y en ese momento de colapso total, descubrió la verdad final sobre la disciplina emocional, que no se trata de nunca romperte, se trata de saber cómo reconstruirte cuando lo inevitable sucede, porque vas a romperte, la vida te romperá. Perderás personas que amas, enfrentarás traiciones que te destrozarán, experimentarás dolor tan profundo que ninguna cantidad de control emocional lo detendrá.
Y cuando eso suceda, toda tu preparación, todo tu entrenamiento, se reduce a una pregunta. ¿Qué haces cuando el dolor es más grande que tu capacidad de manejarlo? Bruce Lee entendió algo que cambió todo, que hay un tipo de fuerza que solo se forja en el fuego de la desesperación absoluta, que hay una profundidad de carácter que solo emerge cuando todo lo demás ha sido destruido, que hay una versión de ti que solo existe del otro lado del colapso total, y que tal vez, solo tal vez, ese colapso no es tu enemigo, es tu portal. Déjame ser completamente honesto contigo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, todas las técnicas, todos los métodos, todas las herramientas, funcionan la mayoría del tiempo. Te darán más control, te harán más fuerte, te permitirán navegar la vida con más gracia y poder, pero habrá momentos donde nada de eso importa, donde el dolor es tan grande que te consume completamente, y en esos momentos, intentar mantener control es como intentar detener un tsunami con tus manos. Entonces, ¿qué haces? Dejas que te rompa, conscientemente. Permites el colapso en lugar de luchar contra él. Te rindes a la ola sabiendo que del otro lado hay una versión más real, más honesta, más completa de ti. No es derrota, es transformación, es la muerte necesaria antes del renacimiento. Bruce Lee llamaba a esto la rendición activa. No es rendición pasiva donde simplemente te das por vencido. Es la decisión consciente de dejar que el dolor te atraviese completamente en lugar de usar toda tu energía intentando resistirlo. Es decir, sí, esto me está destruyendo, y voy a permitir esa destrucción porque confío en que hay algo esperando del otro lado. ¿Suena aterrador? Debería, porque es aterrador. Es morir mientras sigues vivo. Es soltar todo lo que creías ser y confiar en que algo nuevo emergerá. Es el acto de fe más profundo que jamás harás. Fe en que puedes romperte completamente y aún así, encontrar la forma de recomponerte. Aquí está lo que la mayoría no entiende sobre el dolor profundo. No puedes superarlo, no puedes controlarlo, no puedes disciplinarlo, solo puedes atravesarlo, como un túnel oscuro donde no ves el final, pero sigues caminando de todos modos, paso a paso, respiración a respiración, momento a momento, no porque tengas esperanza, a veces no la tienes, sino porque seguir moviéndote es la única opción que tienes. Bruce Lee experimentó ese túnel después de su lesión de espalda, después de la muerte de su maestro, en momentos de duda tan profunda que cuestionó todo por lo que había vivido, y lo que aprendió ahí fue más valioso que cualquier técnica de combate, que la disciplina final no es mantener control, es tener el coraje de soltarlo cuando necesitas hacerlo. ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte cuando lo que realmente necesitabas era permitirte colapsar? ¿Cuántas veces has forzado una sonrisa cuando deberías haber llorado? ¿Cuántas veces has mantenido la compostura cuando tu alma estaba gritando por liberación? Hay momentos donde la fuerza no es resistir, es rendirse, donde el coraje no es mantenerte en pie, es permitirte caer, donde la disciplina no es control. Es la capacidad de soltar control y confiar en el proceso de reconstrucción. Pero aquí está la clave que separa la rendición activa del simple colapso. Mantienes tu conciencia incluso en medio del dolor. No te ahogas en él. Te sumerges conscientemente. Sabes que estás en el túnel oscuro. Reconoces el dolor. Lo sientes completamente. Pero una parte de ti permanece observando, no juzgando, no resistiendo, solo observando, siendo testigo de tu propio desmembramiento. Bruce Lee descubrió que en esos momentos de rendición consciente, algo extraordinario sucede. Las capas falsas de tu identidad se queman, las máscaras se derriten, las historias que te has contado sobre quién eres se desintegran, y lo que queda, después de que todo lo demás ha sido destruido, es algo más real, más fuerte, más auténtico de lo que jamás fue posible antes del colapso. Es como un hueso que se rompe. Si sana correctamente, el lugar de la fractura se vuelve más fuerte que el hueso original, más denso, más resistente. Pero para que eso suceda, primero tiene que romperse, completamente, y después tiene que sanar, lentamente, dolorosamente. Pero cuando termina, eres más fuerte en el lugar exacto donde fuiste más débil. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que crecen del trauma
y las que se quedan atrapadas en él. No es que unas sean más fuertes o más disciplinadas, es que las que crecen permitieron que el dolor las transformara en lugar de intentar superarlo rápidamente. Se quedaron en el fuego el tiempo suficiente para ser refinadas. No huyeron, no se distrajeron, no se anestesiaron, sintieron cada segundo de eso, y emergieron diferentes. Bruce Lee entendía que el integrado no es alguien que nunca se rompe, es alguien que se ha roto tantas veces que conoce íntimamente el proceso de reconstrucción, que no le teme al colapso porque sabe que del otro lado hay evolución, que puede mirar el dolor más devastador y decir, esto también pasará, y cuando pase, seré diferente. Pero aquí viene la verdad más profunda. No puedes apresurarlo. No puedes hacer que el dolor se mueva más rápido. No puedes controlar cuánto tiempo estarás en el túnel oscuro. Solo puedes confiar en que eventualmente saldrás. Solo puedes seguir respirando. Solo puedes permitir que cada ola de dolor te atraviese sabiendo que cada ola que sobrevives te hace un poco más fuerte para la siguiente. ¿Cuánto tiempo has estado intentando sanar antes de estar listo? ¿Cuántas veces has intentado forzar el proceso? ¿Cuánta energía has gastado intentando ser la versión de ti que existía antes del dolor, en lugar de permitir que emerja la versión que solo puede existir después? La disciplina sobre la emoción no significa que nunca sientes dolor devastador. Significa que cuando lo sientes, no añades sufrimiento innecesario resistiéndolo. Significa que puedes estar en el fuego sin luchar contra las llamas. Significa que confías en tu capacidad de reconstruirte incluso cuando no puedes ver cómo. Bruce Lee sabía que el guerrero más fuerte no es el que nunca cae, es el que cae completamente, toca el fondo y encuentra la fuerza para levantarse de todos modos, no porque tenga que hacerlo, sino porque elige hacerlo, porque en algún lugar, en el centro de todo ese dolor, hay una chispa que se niega a apagarse. Una parte de ti que dice no importa qué tan oscuro esté, sigo aquí. Y cuando encuentras esa chispa, cuando la proteges, cuando la alimentas incluso en los momentos más oscuros, eventualmente se convierte en fuego de nuevo. No el mismo fuego que antes, algo más profundo, más estable, más sabio. Un fuego que ha visto la oscuridad y no le teme porque sabe que puede iluminarla. Ahora dime, ¿estás listo para dejar de huir de tu propio colapso? ¿Estás dispuesto a confiar en que puedes romperte y aún así encontrar la forma de recomponerte? ¿Tienes el coraje de rendirte conscientemente al proceso de transformación más brutal que jamás enfrentarás? Porque aquí está la promesa final que Bruce Lee descubrió y vivió hasta su último día, que cada vez que atraviesas el túnel oscuro conscientemente, sales más completo. Cada vez que permites que el dolor te refine en lugar de destruirte, te vuelves más real. Cada vez que eliges levantarte después del colapso, demuestras algo que nadie puede quitarte, que eres más grande que cualquier cosa que la vida te lance. Si este mensaje te tocó, escribe, elijo conciencia. Comencemos un movimiento de personas que viven con verdad. El siguiente video es parte del viaje. No pares, te veo allá.